Muy buenas a este nuevo episodio de Nada de Volante. Me acompaña como siempre Juan y atrás de cámaras tenemos a nuestro amigo Alan Noble y tenemos el honor de estar aquí con Néstor Faliveni. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Por favor, encantado. Y uno de los primeros temas que queríamos tener, para poner en contexto, que nos cuentes sobre vos. Sí, lo mío Sos escritor, pintor, tocas el bueno, piano. Sí, intelectual fui siempre. El gran problema que yo tuve en sí era mi manera de ser, por ejemplo, para el aprendizaje de distintas cosas. Porque yo siempre fui autodidacta, me gustó aprender solo, ¿entendiste? No era muy comunicativo y en general, y en pintura, que fue lo primero que empecé, yo tenía 10 o 11 años, estaba en quinto de la escuela, empecé la pintura con Lila Quintela, que vivía en la esquina de casa, una gran profesora de dibujo, pintora, paisajista era ella, y le habló a mi madre. Ella tenía un taller infantil, viste, éramos 5 o 6 muchachos, y fue la primera que nos dio nociones del dibujo, el dibujo del natural, porque decían los académicos, y siempre se dijo, que se tenga la tendencia que se tenga, sea abstracto, concreto o surrealista, lo que sea, la base es el dibujo del natural. Hay que saber dibujar todo, un perro, un mueble, un auto, saber las proporciones, un árbol. Después de arrancar eso y tener eso como base, que viene a ser el cimiento de la pintura, podés irte a la tendencia que quieras. Puede ser surrealista, abstracto, lo que sea. Pero hay que saber, exigían saber el dibujo del natural. Que eso Lila nos garantió, ¿viste? El dibujo natural, la rajatabla, fue 1 año y pico, 2 años. Todo te ponían un jarrón, había que dibujarlo exactamente, las proporciones, te ponían una fuente con fruta, saber usar la tercera dimensión, el volumen, que es una ilusión óptica, ¿no? Pero, porque si hacías las cosas planas, carecen de tercera dimensión. Había que dar la tercera dimensión, darla con luz y sombra. Yo conservo todavía los cuadros de aquella época porque empezamos con lápiz negro, se hizo todo 1 año prácticamente de conjunto de lápiz negro, y después Lila nos empezó a hacer pintar con témpera, la témpera, ¿viste? La acuarela no, porque la acuarela es muy difícil. Y con témpera tengo cantidad de naturalezas muertas, por ejemplo, fuentes con fruta, con flores, todo eso que te ayuda a dar con luz y sombra, a dar la tercera dimensión. Y en el dibujo técnico, fundamental, que todo pintor concreto, como el caso mío, yo soy paisajista, tenés que saberlo, es la proyección y perspectiva, porque si haces una casa tenés que saber perspectiva. Y la proyección te da las distancias, ¿viste? Lo que está más lejos, más chico y más borroso, y lo que está más cerca, más concreto. Generalmente se llama primera, segunda y tercera posición, ¿viste? Lo último, lo más lejano, eso se da con luz y sombra, nada más, ¿viste? Todo eso que vos mencionás que aprendiste fue una muy corta edad. Claro, yo tenía 10, 11 años, estaba en la escuela todavía. Mira, 3 años creo que estuve con Lila. Después yo en el 6.º año, ella tenía 12 años, creo que fui la última persona que tuvo un ataque de tifus grave, bravo. Perdí 6.º, tuve que repetir 6.º, y yo era alumno de Lila en ese momento, eso me acuerdo muy bien. Entonces cuando llegamos al liceo, que fue en el 60 en el 56, sí, en el 56, perdí todos mis compañeros porque ellos quedaron, yo repetí y ellos pasaron primero, me ganaron 1 año, ¿viste? Entonces cuando llegué al liceo, que me tuve nada menos que en dibujo a Mancebo Roja, justo que era la tendencia mía, porque a mí me gustaba el paisaje y me gustaba lo concreto desde niño, y sobre todo dibujar autos y esas cosas, armas. Bueno, Mancebo Roja era un gran pintor, que fue el primer director del Museo Histórico, del museo de la Casa de la Cultura. Antes no había Casa de la Cultura, era la colección de arte que había donado Araujo, ¿viste? Se le puso el nombre del padre, le puso Eduardo Araujo donó, y el nombre se llama José Agustín Araujo. Una gran colección de obras de arte. Bueno, Mancebo fue el primero que
que manejó eso, que ni local tenían, ¿viste? Usaron el local del Hotel Viejo frente a la plaza, donde hoy está el Banco Comercial. Se usó como 1 año, 2, antes de que lo demolieran. Bueno, y después se construyó aquel edificio cercano al teatro para la colección. Y es valiosísima porque esa colección no es del Estado, esa colección la donó 33. Porque Agustín Araujo fue un antiguo comerciante español que hubo, donde era después la Casa Ramos, y donde ahora es El Dorado, todo eso era de Araujo. Y Eduardo, el hijo, yo lo conocí viejo ya, se dedicó a coleccionar obras de arte y las donó para 33, pero son de 33, ¿viste? No son del Estado ni de Montevideo, son exclusivamente de 33. Es la colección más valiosa que hay en Uruguay y es privada, se puede decir, es del municipio de aquí. Y muy valiosa, por cierto. Después el doctor, que era sobrino, ya es fallecido, donó otras cosas más, que era sobrino de Eduardo Araujo. Donó hay colecciones de dibujos, hay colecciones de pinturas, hay unos cuadros muy valiosos, hay un Cristo que es anónimo del siglo XVI, que nunca se ha podido saber de quién lo pintó, pero es una obra preciosa, ¿no? Había obras muy valiosas. Bueno, y Mancebo Rojas, como te decía, que fue el primer profesor de dibujo que tuve en el liceo. ¿Cómo eran las clases ahí en esa época? Y más tratándose de dibujo. ¿En el liceo? Sí. Bueno, las clases eran fabulosas, mira, porque en primero liceo teníamos 90 minutos de dos clases, 2 de 45 con el recreo de los 5 minutos. Entonces Mancebo, él era el único profesor que hacía eso, pedía permiso y nos sacaba a dibujar al barrio. Prácticamente los 90 minutos nos pasábamos en la calle, que era fabuloso. Pedía permiso, siempre íbamos al barrio Limar, cerca del río, cuando eso eran casas muy modestas, eran ranchos y todo. No había veredas prácticamente. Entonces las clases, mira, las pasaba sin sentir. Nos dejaba fumar, nos dejaba tomar algo, entonces todo el mundo venía a mirarnos dibujar. Y allí él dirigía. Vos hacías aquella casa, bueno, venís y te decía, tenés tal error, tenés tal cosa, aquel árbol es más alto, tenés las proporciones, todo. Es decir, aprendíamos el dibujo natural fabuloso. Y ahí nos formamos barras, uno con una novia, otro con un amigo fumando, y nos dejaban fumar, mirá vos. ¿A qué edad era eso? Era una clase que... ¿A qué edad era eso? Mirá, yo tenía 12 y 13 años, el primero y segundo del liceo, porque dibujo se tenía, 3 años. Más seguro lo tuvimos en primero y en segundo. En tercero sí fui que ya lo tuve a Cacheiro. Cacheiro era totalmente distinto, la manera era... Cacheiro le gustaba la pintura abstracta y era distinto. Mancebo era paisajista, que ahí mira en el museo y varios cuadros de él, fabuloso. Eso que nos contaba, digo, loquísimo, porque hoy en día impensable de que quizás sea difícil de que los alumnos puedan salir y dibujar y tenerlo recreativo, mucho menos ni fumar. En aquel tiempo era el único caso era Mancebo, porque a él le gustaba. Y me acuerdo que a mí, que ya me había estudiado, porque él no era clases de pintura, era clases de dibujo, siguiendo el programa, ¿no? Pero a mí me venía el pelo, pues yo era dibujante y yo ya estaba pintando y haciendo cosas. Y es mucho mejor dibujar en el exterior que estando en un salón. Entonces él me mandaba a veces, a hacer cosas más difíciles, porque sabía que yo las podía hacer. Dice, no, tú vos tenés que dibujar tal cosa. Pero en general elegíamos nosotros, ¿viste? Y pasábamos los 90 minutos divinos. Ni te acordabas. Aún a los que no les gustaba dibujo pasaban fenómenos porque estaban en la calle, ¿no? Fumábamos, conversábamos, andábamos. No era una clase rígida. Y Mancebo era un hombre de edad muy macanudo. Todo muy dinámico. Todo el mundo lo quería. Sí, fabuloso. Y un gran dibujante. Ya te digo, en la Casa de la Cultura hay muchos cuadros de paisajes de Mancebo, paisajes grandes. Y fue el primer director de cuando se empezó a dar clase, le llamaban el museo, pero no era museo, era la colección de pinturas de Araujo, ¿no? Y cuando llegó se empezaron a dar clases. Y cuando llegó la hora de ir a la universidad, ¿qué rumbo tomó? Yo hice 2 preparatorios. Yo hice primero, que justamente ahí perfeccioné más mi dibujo. Yo hice arquitectura, pero no la terminé.
el preparatorio de arquitectura. La hice más que nada por dibujo, ¿viste? Entonces tuve un dibujo técnico muy difícil que hicimos. Fíjate que el examen de segundo, yo di arquitectura, varias materias, pero lo que me interesaba era dibujo. Bueno, y me fui para acá, no terminé, abandoné, ¿viste? Y el segundo año, que fue en el 60, 1960, di libre, pero quería dar dibujo, di libre. Y fíjate que el examen de dibujo duró unas 10 horas, para que tengas una idea. Había que presentar 5 cuadros, con los tiralíneas, todo como era en aquel tiempo, que eran los instrumentos difíciles, y con un cuidado bárbaro cuando te cayera una gota de tinta. No es como ahora que no hay ese problema. Había que llenar los tiralíneas y medir. Bueno, se presentaban 5 o 6 trabajos, ¿viste? Uno era un dibujo natural, otro era un dibujo técnico. Bueno, y salvé dibujo, que era lo que me interesaba. Yo no iba a seguir arquitectura. Después abandoné. Pero tuve, ya te digo, me acuerdo que fuimos creo que a las 3 de la tarde y salimos a las 10, 11 de la noche, todo el trabajo. Y había uno de los cuadros que era del natural, te ponían un conjunto y había que pintarlo, ¿viste? Y los otros eran técnicos. Y aprobé libre de dibujo y me quedé con dibujo de arquitectura completa. Que el profesor, que era Sosa Luzardo, gran amigo, gran pintor también, fíjate que si sería amigo del único profesor que tuteé en mi vida. Pepe falleció hace mucho, pobre. Y nos tocó dibujo técnico en preparatorio. Él también era pintor, ¿viste? Cuando fueron a Europa ellos, él estaba enloquecido en París con Notre Dame, la pintó a Notre Dame creo que de 4 lugares distintos los cuadros. Yo después los conocí en Montevideo en la casa, los cuadros. Bueno, en una palabra, siempre fueron pintores los que nos dieron clase, ¿entendiste? Bueno, y en preparatorio de arquitectura se daba historia del arte. El doctor Gallardo daba teatro, porque abarcaba todo. Cacheiro daba dibujo técnico, Sosa Luzardo también. Cada uno daba una cosa distinta, ¿viste? De música sí, creo que no teníamos. No, de música no teníamos. Pero lo demás cada uno daba de su especialidad. Es de su abuelo, que vino de Italia. Sí, mi abuelo se vino de Italia en la década del 70, siendo el general Latorre, como te dije, el gobernante en ese momento. Que no era una dictadura, no era un gobierno elegido por el pueblo. Pero tampoco era una dictadura, porque el caso más curioso, el caso de Latorre. A Latorre le fueron a pedir los doctores, y había mucho desorden en Uruguay, y mucha corrupción, le fueron a pedir que se hiciera cargo del gobierno. Fíjate vos, él no tomó el gobierno ni hizo ninguna revolución. Fueron a la casa del suegro donde él vivía a pedirle, los políticos que eran abogados y de todo, que se hiciera cargo del gobierno. Y él, ponele que tuviera, por supuesto, sus ambiciones, ¿no? Se hizo cargo del gobierno y manejó con mano bastante dura la cosa. Era un hombre muy sobrio, ni casa tenía, vivía en la casa del suegro, después le compró una casa a la madre. Es decir, no dilapidó nada del Estado, ¿viste? Todo lo contrario a Santos, que vino después. Bueno, y en el gobierno de Latorre, ya te digo, mi abuelo trabajó con ellos, dio la casualidad que le podó la quinta del Miguelete, la quinta de Frutales de Latorre, que creo que existe la quinta. Y después mi abuelo se vino para el interior, compró un campito en Niguerones, cerca de casa, y ahí después se casó con mi abuela era brasilera, se casó con Emiliana de Ávila, de los antiguos de Ávila de Brasil, de Sousa Ávila era. Bueno, y ahí tenía una quinta hermosa, una quinta enorme. A mí me decían los vecinos, gente mucho más pudiente, porque el abuelo no era rico, ¿no? Dice, mirá, se comía mucho mejor en casa de tu abuelo que en la casa de nosotros, porque había la fruta que pidiera, la verdura que pidiera, seguro se había especializado en eso, ¿no? Tenían semillas traídas de Italia, de no sé qué clase de sandía que aquí no existía, por ejemplo. Y era la especialidad de él. Pero, ya te digo, como buen italiano estaba en todo eso, ¿no? Pero nunca volvió a Italia, ahí tenés.
y la madre vivió varios años más. Nunca supimos qué sucedió, porque mi hermano cuando fue a Europa, fue a la casa y fue al pueblo de él, y visitó cantidad de Faliveni allá, viste, que eran todos parientes, trajo el escudo de familia, incluso que se lo dieron una copia, y la casa era una mansión, la casa hecha por uno. Yo tengo el dibujo, la tengo para dibujar, no me saco foto. Así que no sabemos qué ocurrió, por qué se vino él. Era una gente pudiente, ¿viste? Ahora hay un instituto en la casa. Fue hecha por un arquitecto de aquella época. Una casa enorme que está en Salerno, que era de Salerno, bastante cerca de Nápoles. ¿Algún recuerdo, anécdota de tu abuelo, así que nos puedas mencionar, de todo eso que vivió, bueno, de venirse y tal? ¿De mi abuelo? Sí. Ah, sí, era muy... Hay un recuerdo que lo incluyó mi padre. Una cosa curiosa, ¿viste? Era de carácter fuerte, como casi todos los italianos, ¿viste? Era un hombre genioso. Pero era muy bueno, muy generoso. Y bueno, y había una gente muy rica, los Villamil y Casas, que tenía la estancia, que después fue de Algorta, y la estancia enorme, que eran gente blanca, muy rica. Yo tengo fotos de él. Bueno, y una vez, fíjate que iban de la estancia aquí, que a la cuchilla de Dionisio, o sea, al lado de casa. Iban de ahí al rincón de la Urbana, que era la otra estancia, ya en Cerro Largo. Te hacía un viaje en carruaje larguísimo. Y se estaba atravesado, este caballo iba en caso de empantanarse o de tener que hacer mucha fuerza, tiraba de lejos, tiraba con un sobeo largo. Se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el cadenero, ¿cómo era que le llamaban? Que esos son los que iban para Montevideo. Iban para Montevideo, está en la diligencia. Esta foto es de 1902. Está muy repetida esta foto, parece. Esta era la señora del doctor Almirati, en el auto, pensá que el auto lo conocí yo. Y este es el Chacho Bru, cuando era chiquito, el nieto, está en el estribo del auto. Yo creo que no sé que no llegaban en el día. Bueno, y entonces un día, papá era chico, era un niño, viene un empleado de allí de la casa de Higuerones, que era un grande comercio de sala, que Villamil y Casas pedía si podía llegar a lo de Falivenia para cambiar los caballos de carruaje. Y para seguir, pues, iba con un lote de caballos, iban cambiando, porque no llegaban los mismos. Entonces dice que el abuelo dijo, papá siempre se acordaba de eso, dice, sí, decirle que sí, que vengan. Dice, y mi abuelo dice, son unos ordinarios que no dan nada a nadie. Dice, pero ¿quién le va a decir que no? No dan un cigarro a nadie. ¿Quién le va a decir que no? Y papá se quedó con aquello, estaba allí escuchando. Entonces llegó Villamil, ¿viste? Y de traje corrido, de camisa de seda blanca, una gente muy lujosa. Y se bajó del coche y, bueno, yo saludaba a mi abuelo y saludaron y fueron los peones a cambiar los caballos. Y lo primero que hace Villamil, saca la cigarrera de plata y le prende un cigarro a mi abuelo. Entonces dice que mi abuelo quedó colorado de cara por lo que había dicho. Bueno, y dice que cambiaron los caballos y todo, y dice, bueno, y después se despidió. Todavía se acordaba papá, mira vos, que llevaban una mulita, porque allá en Cerro Largo no había mulita y quería que se reprodujeran en la estancia. Pidieron leche para darle a las mulitas, y no sé qué más, bueno, se despidió. Bueno, arrancaron y se fueron. Entonces dice el papá, le dice, y mi abuelo quedó, dice, ¿cómo dijo usted que no daban un cigarro a nadie? Le pasó un reto porque no le había dicho. Pero mira cómo se dan las cosas, ¿no? Además mi abuelo no fumaba, le aceptó por cortesía. Y después lo que dijo tenía que aceptar el cigarro. Sí, claro, fíjate que Villamil y Casa, ese era José, era riquísimo. José era un blancazo, todo el Villamil. Era el tesorero del ejército de Aparicio Saravia en 1904, la tesorería era y creo que fue intendente o jefe político fue en medio. Y si bien usted estudió pintura en el liceo, ¿cómo fue su acercamiento hacia las otras artes? Me gustaba mucho la música.
estudié piano y de relajado no terminé el piano. Soy profesor de solfeo y teoría, sí, hace muchísimos años. Pero, ¿cómo te voy a explicar? Me gusta tocar, estudiar. No pretendí, no me recibí. Tuve muy buenos profesores, 2 profesores excelentes. Y siempre me gustó la música, el piano en sí. Pero eso, ¿cómo te voy a explicar? Tuve buenos profesores se daba música ya en el liceo. Rosell era el gran violinista, fue profesor nuestro, excelente persona. Yo tengo hasta los apuntes de Rosell. Como a mí personalmente me interesaba, que a nadie le interesaba la música allí, yo guardé todo eso, tengo encarpetado todo eso. ¿Entendés? Más bien lo hago en lo del piano, es un placer de tocar el piano, ¿viste? No tengo interés en tocar bien, me gusta mucho Bach, fundamentalmente, la música barroca del siglo XVIII, que en aquel tiempo la música, lo que yo estudié en el piano era para el clave. El clave era el instrumento de teclado anterior al piano, que era parecido a un piano de cola, pero era un instrumento afinado mucho más agudo que el piano. Y los martillos eran de madera, pero no tenían fieltro en aquel tiempo. De ese instrumento se inventó el piano a principios del siglo XVIII. Lo inventó Cristofori, ya ves que no fueron ni alemanes ni nada, que son famosos los pianistas alemanes. Lo inventó un italiano, reformando un clave, logró hacer un instrumento con más sonido. Porque los claves lo que tenían justamente era pobreza de sonido. Era precioso el clave, el sonido. Yo tengo muchos discos para clave, porque hay clavecinistas en el Uruguay también, ¿no? Pero el sonido se pierde fácilmente, ¿entendés? No se puede hacer una nota muy larga en el clave porque se pierde. Mientras el piano tiene una profundidad de sonido que tú levantas la mano y sigue vibrando varios segundos. Y eso no lo lograban con el clave. Entonces se inventó el adorno, se inventó los trinos, se inventó todas esas cosas. Pero la música de Bach, por ejemplo, el gran alemán, el gran barroco de todos los tiempos, Bach era clavecinista. Conoció el piano y no le dio importancia. Ahí le erró el viejo, dijo que era un instrumento sin futuro. Se equivocó, porque todas las obras de él prácticamente están transcritas ahora para piano. Y en cuanto a la literatura, ¿cómo surgió lo de hacer 12, por ejemplo, 2 ediciones históricas de 33? Bueno, muy sencillo. Cuando se festejaron los 100, los 150 años de 33 fue. El centenario fue en el 53. Yo no quedé conforme porque me encantaba la historia, ¿no? Yo sabía mucho de historia local. Porque ya oía anécdotas, porque hay una cosa con los profesores con la historia. El que escribe la historia de un departamento tiene que ser nacido en ese departamento y los padres y abuelos si eran de allí mejor. No sirve, es imposible una persona. Yo no puedo hacer la historia de Maldonado, por ejemplo, por más que estudie y me involucre con ellos. Y no ser de Maldonado. Pero claro, porque es imposible. Mientras que yo en 33, papá tenía una gran memoria y era muy de la historia, y una memoria para saber las parentelas. Yo ya nací chico, ya sabía que aquella casa había sido del doctor fulano, que había sucedido, que en aquel lugar mataron a Mengano, eso tenés que saberlo todo. Entonces cuando se festejaron los 150 años 33, fue muy pobre lo que se escribió de historia. Yo achí que era muy pobre. Que lo escribió uno de ellos, un gran escribano, excelente persona, profesor de historia, pero no era de 33. ¿Entendiste? Entonces yo no quedé conforme. Y digo, bueno, yo voy a escribir, me voy a alargar y voy a escribir un libro de historia que salió varios años después. Por eso en mi libro es 155 años. Hice, por orgullo, por olimarillo que soy, quería que el libro se hiciera acá. Y claro, aquí no hay editoriales. Me la hicieron en la imprenta, hicieron 300 tomos. Eso es la primera edición. La primera edición, que era solo 300 tomos. Se encuadernó muy bien, porque un encuadernador bueno, todo lo que vos quieras, pero no era edición de editorial. Bueno, estaba Vergara, que se dedicaba a eso, a la de acopia y a conseguir, fue el que organizó el libro, todo. Yo le di los temas, lo organizó todo. No faltó nada, una maravilla como lo organizó él.
Bueno, se hizo ese, y de inmediato se agotó, ¿entendiste? Y todos querían el libro, entonces digo, bueno, hice la segunda edición, ya me fui a Montevideo, la hizo Fattoruso, nada menos, el que escribe En Búsqueda, Rodolfo Fattoruso, que es un sabio en literatura y en exquisito. Y bueno, y Fattoruso me exigió, yo lo vi a él directamente, y dice, bueno, usted tráigame el primer tomo que yo quiero leer. Entonces, no, le llevé un libro y entonces quedó encantado con el libro. Me dice, mire, no creo, dijo Fattoruso, mirá que esto lo digo con toda modestia, no vaya a creer que... No creo que haya en Uruguay una crónica como la suya, tan completa y tan ordenada, ni aquí en Montevideo, dice. Y después agregó la parte de él. Dice, y si no fuese así, yo no la editaba. Claro, porque no iba a perder prestigio con una cosa mal hecha, ¿no? La editorial de él era la más cara de Montevideo, Artemisa. Pero no me interesaba económicamente. Yo lo que quería era que aquel conocimiento que fuera a manos de los muchachos, por ejemplo, todos los estudiantes iban a casa a buscar datos todos los años, a copiar fotos. Digo, voy a hacer un libro que tengan todos los temas, para lo cual tenía que ser muy serio y el libro tenía que ser documentado, porque no vas a estar enseñando una cosa que está mal. Me documenté 7 años, me llevó la documentación, incluso cuando hay temas que no hay un documento sobre ese hecho, yo aclaro que es verbal, que lo dijo fulano, y si no, está el documento, ¿no? Pero el propósito mío era que los muchachos llegaran a ellos el conocimiento, ¿entendiste? Que ese conocimiento yo no lo iba a guardar como una alhaja, como recuerdo. Yo quería que la gente lo tuviera y lo pudiera disfrutar. Los muchachos porque lo precisaban, estudiantes les exigen la historia del departamento también. Pero ya te digo, son muchos más los que he regalado que los que he vendido. Están en venta ahí, en la librería de Sufriategui, se vendieron en Montevideo, en 2 o 3 librerías vendieron. Mi hermano, que es como está ligado políticamente mucho con Montevideo, me ha llevado varios para amigos de ellos que le han pedido de Montevideo. Pero el fin mío, ya te digo, era que el conocimiento llegara a los muchachos, que llegara a todo. Y bueno, tiene muy buena fotografía, que a mí me gusta mucho la foto antigua. Hay gente que no le da importancia a la foto. En la foto una foto de una familia o de alguien que se sacaron en el siglo pasado, en el otro, el siglo XIX, por ejemplo, te encontrás una cantidad de cosas que si sabes observar, ves qué moda se usaba, cómo eran los muebles, cómo se vestía la gente, todo, las posiciones, porque las fotos antes eran muy rígidas, la gente se ponía, no eran fotos instantáneas, ¿viste? Al contrario, se preparaban todo, y preparaban hasta lo que había alrededor. Y ahí te enterás de cómo era todo. Yo le doy mucha importancia a la foto. Bueno, y por ejemplo en la pintura, que era lo mío, traté de que todo el que pintaba en 33 así fuera una señora, que hay gente que pinta y nunca dijo nada. Traté de que apareciera un cuadro de cada persona en colores, aunque fuera un único cuadro, una persona nunca nombrada, ¿viste? Entonces reuní una cantidad de cuadros que están en colores. Como están los de la Casa de la Cultura, están esos de particulares, que muchos viven, por supuesto, ¿no? El propósito era ese. Pero bueno, y ahora justamente tengo preparada una exposición que yo le puse el arte al servicio de la historia, de todos los lugares históricos de 33 que lamentablemente han sido modificados o tenían edificios que los demolieron, que yo como conservador que soy de eso, me parece que es mío lo que están rompiendo, porque aquí se ha conservado muy poco la historia, lo material. Y hay solamente 3 edificios que son patrimonio histórico, que son la jefatura. Aquí están los carruajes y las mujeres. Eso fue en el año 91 cuando se inauguró la jefatura. Después Ferrari, que era un gran constructor, hizo la casita para relojes del mismo estilo exacto que vos crees que fue hecha toda junta. Incluso, por esta foto nos enteramos que el balcón del medio era de mármol, ¿viste? Y es de hierro. No sé si se rompió, lo cambiaron, ¿por qué? Una vista de la jefatura, este era el jefe de policía. Mirá la escoba puesta al revés como ponían antes. Ni siquiera se fijaron de sacar eso. Y está la escalera de caracol,
que tenía la jefatura, que había solo dos, la de la casa de Urrutia y esta, pero no eran idénticas, tenían dos rows distintos. Esta es la que está ahora en Anda. Cuando reformaron la jefatura y cerraron el patio, sacaron la escalera, que era para subir la azotea. Y la compró Ungo, que era el dueño de la esquina aquella de Anda. ¿Dónde está Anda? Esta es la misma escalera. La casa que era del doctor Bañales, que es la inversión de escuela, y la estación de AFE, que fue hecha por los ingleses en 1911, que no se pueden tocar. Exteriormente, adentro se puede hacer reforma, exteriormente no se pueden tocar. Bueno, pero, ya te digo, respecto a eso, se formó una comisión de patrimonio y todo lo que se quiera, y hace poco tiempo, hace como 3 años ya, la jefatura, que toda la vida fue color ladrillo, se sabe por datos históricos, que fue hecha por Nicolás Pomata, un gran constructor que había hecho la casa de Urrutia, hizo el Hotel Oriental, que ya no existe, un gran constructor italiano, la pintaron de gris, que quedó un mamarracho, el color que le dieron un mamarracho. Entonces yo me acuerdo que fui y hablé con el jefe, yo era integrante de la comisión de patrimonio, le comenté, le digo, pero escúcheme, él era de Montevideo, el jefe, y me acuerdo que había una exposición de cuadros en el hall, y yo fui y hablé con él. Digo, pero no, mire que no consultaron para nada la exposición de patrimonio, la pintaron de gris. Fíjese que como pintor que sabía los colores primarios y secundarios, digo, la jefatura siempre se destacó porque es de un color cálido. Se destaca dentro de los colores fríos, los árboles y los azules y los verdes son colores fríos. Y se destaca maravillosamente, vos llegás a la plaza y lo primero que ves es la mirada a la jefatura. Y ahora quedó perdida porque el gris es un tono neutro. Y dice, no, dice, pero no tiene nada que ver, dice la Comisión de Patrimonio, dice, eso lo dispuso el Ministerio. Digo, el Ministerio, entonces nosotros somos nada. ¿Para qué estamos? Bueno, me calenté y fui y renuncié, ¿viste? Renuncié a la Comisión de... No sé ahora quién integra la Comisión de Patrimonio. En una palabra, la gente que tiene autoridad y que puede hacer las cosas, no valoriza lo que hay acá, ¿entendiste? Como en otros departamentos valorizarán más, no valorizan acá. Por ejemplo, en el río han hecho reformas feísimas. Fíjate que yo, basado en eso, estoy preparando esa exposición con cuadros históricos, pero el cuarto del caballo tiene la marca del lago, tenía la marca del lago, lo veías clarito. Una pena que eso se demolió todo. Bueno, la diligencia esa está en esta puerta, ¿viste? Lo que pasa es que aquí ya había sacado las rejas, no estaba. Y arriba era un balcón enorme con dormitorios, todo. Este era Serafín César, mi maestro de 5º año, gran pianista, 5º año de la escuela, César Márquez. Y aquí está Nina Goyoaga, la profesora de piano, con el marido. ¿Qué año esto? Mirá, es del año 30 y pico, o cerca del 40. No, 30, sí, entre 30 y 40. Sí. ¿Y por qué cree que acá en 33 se le falta, que lo he escuchado a otros profesores justamente de dibujo, que se le falta tanto respeto a la historia, al patrimonio? Mirá, yo no sé en qué va eso. Tal vez vaya en que 33 es uno de los pueblos más nuevos del país. ¿Viste? Minas es viejísimo, Melo es viejísimo, San Carlos ni que hablar. Pienso que la gente ahí en esos lugares aprendió a valorizar más. Y hay casas muy buenas. Sí, y son ciudades que vos ves que conservan todas las casas antiguas. Es muy raro que rompan algo. Pienso que es en eso. Y sabés que hay otra cosa, influye el deporte. Está comprobado que cuando el deporte es muy importante, en nuestro caso el fútbol, la parte cultural se va al suelo, ¿entendiste? El fanatismo de llorar y a ellos que es un desequilibrio eso. Bueno, cuanto mayor importancia le dan a eso, menos importancia le dan a la cultura. Eso he notado yo. Pienso que es una de las razones de lo que tú me preguntabas, que puede ser eso. Porque gente educada y con cultura hay en todas partes, ¿no? Incluso en Montevideo yo he visto que le hacen preguntas a gente, a profesionales, a abogados y eso, y no saben ni la fecha histórica en el interior generalmente sabemos todo eso.
Si le preguntan qué es el 1 de mayo, dice, bueno, eso lo sabe todo el mundo, pero, por ejemplo, el nacimiento del prócer no lo saben, qué sucedió el 25 de agosto. Hay gente que no lo sabe y a veces son abogados o son, ¿entendés? Pero sin embargo, en Montevideo, a pesar de que hablan de que todo es igual y que todo es mentira, siempre se consideraron superiores los intelectuales de Montevideo a los del interior. Y generalmente saben mucho menos que los del interior. Se consideran los de afuera, dicen, ¿viste? Los consideran provincianos a los del interior. Y es un error tremendo. Hay gente tan educada y tan culta aquí como en Montevideo. Ya te digo, en Montevideo muchos no saben lo que sabemos nosotros. Es una cosa que se acostumbró. Siempre decían los de afuera. ¿Afuera qué? Si el Uruguay es uno solo. Claro. Que por ejemplo este último gobierno ha tratado de igualar todo como tiene que ser. Yo que la calle y el conjunto, y yo no soy blanco, yo soy colorado, pero a ellos han hecho las cosas muy bien, y que están dando la importancia al campo. Viste que lo tenían olvidado el campo. Incluso los gobiernos de izquierda no sabían absolutamente nada del campo, del interior. Para ellos aquello era, y no ayudaron tampoco. Lo que hicieron fue poner impuestos y disparatadamente. Es muy diferente a los blancos y los colorados, tienen otro criterio de la economía rural. Yo digo que es por eso. Ahora, gente que grandes artistas surgen en todas partes, ¿viste? Eso, porque es algo que la persona lo tiene. Aquello depende de su espíritu, ¿no? Y le consulto sobre la historia de 33. Sí. Se dice que el nombre de 33 no viene de los 33 orientales, sino de la masonería, del grado número 33 de los masones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, eso se ha discutido mucho, sí. Pero no es extraño, te digo, porque varios de los 33 orientales eran masones. ¿Entendiste? Claro. Varios eran masones. Incluso el general Oribe, tan católico que era y que hizo una iglesia y todo lo que vos quieras, te aclaro que cuando eso la iglesia no estaba en contra de la masonería, no sé, bueno, pero era masón, Oribe era masón. Sin embargo, siempre achacaron, siempre hubo mayoría de masones entre la gente colorada. Y Pepe Valle y Ordóñez, como ustedes saben que estuvo contra la iglesia, y no contra la iglesia, era ¿cómo te voy a decir? Era partidario de que y tenían toda la razón. Cuando eso la iglesia católica era la iglesia del Estado, que era una cosa injusta. ¿Por qué razón el Estado va a reparar los templos y les va a pagar toda una iglesia, siendo que hay adventistas, hay anglicanos, hay que merecen lo mismo? ¿Por qué razón la iglesia católica va a ser más importante? Tuvo perfecto valle en que separó la iglesia del Estado. No la persiguió ni nada. Simplemente la separó del Estado. El Estado no tenía por qué pagar los templos ni por qué. Incluso le sacó los impuestos. La iglesia no paga impuestos directos como pagan las casas. Todo eso. Pero surgió la laicidad. Si tú sos ateo, tienen que respetarte y punto. Si yo soy católico, tienen que respetarme y punto. Pero una no tiene que prevalecer sobre otra, ¿viste? Y sin embargo, que muchos creían que Valle era masón, no, al contrario. Valle ¿cómo te explicar? Se aprovechó de la masonería, muchos masones para actividades, pero no fue masón. No fue masón. Incluso él era deísta. La gente cree que era ateo, era deísta. Es decir, él creía en un ser superior. No importa que se llame Dios, se llame el Creador, es un ser superior. Incluso lo demostró, porque la única hija que tuvieron, la pobre, falleció con 18 años, tuberculosa, en la época espantosa la tuberculosis. Bueno, y cuando murió Ana Amalia, eso te demuestra una cosa que él la dijo él, porque él creía en un ser superior. Un día andaba en el patio de la casa y se le posó una mariposa. Y él dijo que era el espíritu de la hija. Fíjate que si él no creyera en el más allá, no había dicho eso. Porque no va a confundir una mariposa con... Dice que había sido una visita a la hija, decía él. Quiere decir que él creía en la inmortalidad del alma.
No aceptaba la curia, él no aceptaba a los sacerdotes. Pero ahí demostró eso, ¿viste? Aunque no afirmó más nada, ¿no? Pero incluso yo conocí una monja muy excelente que estuvo mucho en el hospital, la Madre Belina, que era muy joven cuando murió Valle, y a Valle había sido operado de problemas y estaba muy débil del corazón, había sido operado de próstata en aquella época, que los médicos pensaron 2 veces antes de operarlo, porque dicen que el corazón estaba muy débil, pero bueno, lo operaron y que murió un poco después, enseguida, pero no causa directa. Sí, que además lo mandan a casar y él le gustaba comer y todas esas cosas. Sí, muy comilón era, exactamente. Sí. Bueno, pero la Madre Belina nos contaba, y le contaba a mi madre, era italiana la Madre Belina, era muy joven, y dice que tenía charlas largas con Valle cuando estaba en el hospital italiano, y que lo operó el famoso cirujano Surraco, que era lo más, que Surraco dijo eso mismo, que el corazón estaba muy débil. Dice, bueno, pero dice, lo operamos a fulano que estaba peor y está lo más bien, dice, no vamos a dejar de operarlo por eso. Bueno, y la Madre Belina comentaba que tenían charlas largas con Valle, y ella decía, me acuerdo que le decía a papá, dice, Valle se salvó, o sea, es un hombre que, porque él era creyente, él conversó mucho con ella, y ella llegó a la conclusión que él creía en un ser superior. Él no aceptaba la curia, no aceptaba a los sacerdotes. Y los sacerdotes, viste que hay gente buena y gente mala, son seres humanos de carne y hueso, ¿no? Pero eso no ensucia la doctrina ni ensucia la enseñanza de Cristo, que fue maravillosa. Yo hallo que la iglesia está lejísima de la enseñanza de Cristo. En esos inicios del 23, ¿cómo era la ciudad antes y a su vez los que vivían acá? Si nos puede comentar algunas cosas de cómo era antes, que es la pregunta que hice siempre, ¿cómo era antes del 23? Claro, bueno, la ciudad era muy chica, ¿viste? Cuando se fundó en el año 53, fue durante el gobierno de Giró, Francisco Giró, que Giró tuvo muy poco tiempo, tuvo 1 año y pico, porque era una revolución atrás de otra. Y nos hizo una gran cosa, entre las pocas, fue el decreto de la fundación de 33, que se hizo en base, el proyecto de fundación lo hizo Dionisio Coronel, que era coronel, eso, valga la redundancia, coronel de apellido y coronel, era de Melo. Dionisio Coronel presentó, Dionisio Coronel creo que era senador por Cerro Largo o algo, presentó el proyecto de la fundación del pueblo, que había 2 opiniones. Uno decía que era Dionisio Coronel, que no cabe duda que fue él. Otros decían que era el padre Reventós. Pero si el padre Reventós se descarta de por sí, porque era un gran sacerdote y era de los que hacía recorrido en la Volanta, recorría todo, porque la jurisdicción eclesiástica era enorme, lloviendo, fuera la época que fuera, haciendo casamientos, bautizando niños, dando sacramentos a los enfermos. Bueno, y en el proyecto de fundación no figura la capilla, así que evidentemente no la pudo hacer un cura. ¿Cómo se iba a olvidar de la capilla? No cabe duda que fue de Dionisio Coronel, que era un militar, aparte que fuese católico, ¿no? Pero Dionisio Coronel fue el autor del proyecto de fundación. Incluso el lado de la capilla que te digo, que no figura, la agregó, no me acuerdo quién propuso la construcción de la capilla, era otro legislador de Montevideo de aquel tiempo. Pero eso fue en el año 1853, ¿no? ¿Cómo era la gente de aquel entonces, de los que vivían acá? ¿Cómo el tema de, el tema de trabajo? ¿Sabés qué? Bueno, te voy a explicar. En cuanto a la familia, había una cantidad de familias criollas que eran de aquí. Por ejemplo, te nombro Miravalle, te nombro Lago, te nombro cantidad de familias que ya existían, que eran comunes. Caravaggio, esas familias se mezclaron con los que vinieron sobre todo de España, que vinieron muchos vascos y muchos catalanes. Vascos vinieron en cantidad, que justamente los vascos fueron los que trajeron los que enseñaron a criar ovejas, los vascos son fanáticos de las ovejas. El 33 tiene grande
excelente embajada gracias a la enseñanza de los vascos, ¿viste? Que hasta ahora siguen ellos, los vascos en España. Y los catalanes, ni que hablar también, tanto el comercio como la ganadería, ¿no? Vinieron franceses también, hubo, por ejemplo, la familia Ontú, que eran gascones, eran del sur de Francia, contra los Pirineos, los Ontú Seré vinieron 5 hermanos, creo, de los Ontú, familias antiguas, pero fundamentalmente eran más españoles, cantidad. Por ejemplo, Basaldúa, que Basaldúa no era maestro, pero fue el primero que dio clase, era un hombre muy culto, era comerciante. Primero eran muy amigos de Urrutia y después quedaron mal, se odiaban. Y pues los dos eran vascos. Basaldúa creo que era de Bilbao, me parece. Bueno, pero había gran cantidad y eso se fueron emparentando con la familia de aquí, ¿entendiste? Por ejemplo, la familia Lago, una familia muy grande, y por supuesto que el pueblo se fundó en Cerro Largo, no hay que confundir, no teníamos departamento. La junta de aquí, la junta auxiliar le llamaban, que era lo que hacía de intendencia, la junta económica administrativa, era auxiliar de la de Melo, tenía que rendir cuentas a Cerro Largo todo. Recién 30 y 31 años después, en 1884, Urrutia, gracias a las maquinaciones de Urrutia, que Urrutia también era masón, era un gran escribano y era masón, pero era católico. Urrutia logra, incluso con la amistad que tenía con masones en Montevideo, que legisladores, la fundación del departamento. Pero recién en 1884, ¿viste? Néstor, muchas gracias por recibirnos en tu casa y comentar un poco de tu historia y sobre todo de la historia de 33. Claro. Bueno, espero que hayan quedado conformes. Pero lo mío es muy chiquito al lado de lo que saben otros. Mirá que hay otros que saben mucho más.